tiempo que venimos todos los miércoles, cada una de las ministraciones nos están hablando de la importancia de reconocer nuestra identidad en Dios, de saber lo que somos en Dios, de saber aquello para lo cual nacimos y que a veces nos cuesta tanto descubrir. Y a veces nos vemos limitados en muchas áreas de nuestras vidas a causa de no descubrir qué es lo que nos estanca. Es muy común escuchar gente que trata o que hace su mayor esfuerzo por acercarse a Dios y que hoy dice, bueno, la palabra le ha marcado este fin de semana y dijo, bueno, a partir de mañana comienzo a trabajar mi relación con Dios y empiezo a orar a Dios todos los días y empiezo a leer la palabra todos los días porque este mensaje realmente era para mí, lo tomo, fui al retiro el fin de semana y Dios habló a mi vida, Dios me liberó y hoy me siento un gigante, y a medida que van pasando los días me doy cuenta que me cuesta cada vez más mantener aquello que declaré, y es más, hasta me olvido y comienzo a frustrarme porque digo, bueno, le prometí a Dios que iba a hacer esto y ahora me doy cuenta que no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces le he prometido cosas a Dios y después me doy cuenta que me está costando y me siento un desgraciado porque no puedo cumplir con aquello que le prometí a Dios, siendo que Él es fiel y Él cumple y Él nunca falla? Y vuelvo otra vez y declaro, Señor, esta es la última vez, ahora sí, y como hemos aprendido en estos días, y hasta le agregamos promesas a Dios para decirle, Señor, si ahora estás conmigo, ahora sí que no te fallo, te prometo que voy a dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, pero vas a ver que esta vez no te fallo, y volvemos otra vez a lo mismo, y más de una vez también se me ha venido a mi cabeza el hecho de pensar que en más de una ocasión hemos cuestionado el andar del pueblo de Israel en la antigüedad, porque decíamos, ¿cómo puede ser que eran tan duros si Dios hacía cosas tan tremendas con ellos? ¿Cómo puede ser que de pronto obedecían a Dios y al otro día querían matar a Moisés? ¿Cómo es posible que un día veían una columna de fuego todos los días, sin embargo al rato decía, che, nos estamos muriendo de hambre, a ver si cambiamos el menú porque comidas eran las que comíamos en Egipto? Esas eran comilonas tremendas, las extraño un poco de eso, ¿no? Y de pronto Dios hablaba y decía, bueno, la verdad que un poquito de carne, ¿no? Hace falta un poquito de carne, porque la dieta, tanto maná, tanto pancito del cielo, está bueno, pero bueno, en algún momento una carnecita, algo para tirar a la parrilla, y yo decía, bueno, ok, ahí va algo para que ustedes coman, y ya maldecían a Moisés y de pronto decían, ¿para qué nos trajiste? Allá sí que la pasábamos bien, por lo menos ahí había tumbas, extraño las tumbas, ¿no? No sé quién podría disfrutar de estar en un buen lugar después de muertos, pero ellos decían, cómo nos gustaría morirnos en Egipto, ahí por lo menos nos enterraban cómodos, ahí se podía mirar y era otro panorama, ¿no? No morirnos acá en el desierto. Y uno dice, pero qué pueblo tan duro, después de todo lo que Dios hizo por ellos, no se dan cuenta de que Dios los estaba viendo y que Dios los llevaba en la palma de sus manos. Y quiero que me acompañen al libro de Números 25. Hay un libro en la Biblia que se llama Números, preferido de los contadores. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y en medio de este peregrinaje del pueblo de Israel, nos encontramos con este capítulo 25 de Números, donde el pueblo va caminando por el desierto y llegan a un lugar llamado Sitim. Y cuando el pueblo va avanzando en una gran multitud, uno de los reyes que habitaban esas zonas, dice que un día se subió y observó que el pueblo venía caminando y era una gran multitud, entonces dijo, indudablemente a esto no los vamos a poder vencer, necesito hacer algo para no pelear contra esta nación. Y este rey se llamaba Balac, ¿no? Como Carlitos, pero con C al final, Balac. Algunos se rieron porque entienden, los más chicos no entienden qué es, pero había alguien que se llamaba Carlitos Bala. Bueno, este con C al final, para el que no saben, sí, si no había alguien. Hay una historia, me lo contaron mi papá, mi mamá me dijo que antes había alguien así. Pero este rey de Balac, que era rey de Moab, que era la nación por donde iban atravesando, la tribu que vivía en ese lugar llamado Sitim, este rey dijo, voy a buscar un profeta para que profetice en contra de esta nación, así yo después los destruyo. Entonces cuando venga un profeta que profetice en contra de esta nación, sé que se va a cumplir porque sé que tienen un Dios poderoso, y ese Dios poderoso que ellos tienen, voy a hacerles que alguien profetice en contra y así después nosotros los atacamos. Y busca a alguien llamado Balaam, un profeta
de Dios, pero con un currículum medio complicado, y lo manda a traer y le dice: mira, si vos profetizás en contra de este pueblo tan grande, si vos profetizás en contra de esa nación que viene en pos de mí, yo te voy a pagar una gran riqueza, pero necesito que profetices algo malo sobre ellos, ¿no? Entonces Balaam dice: está bien, ustedes vinieron acá, pasen la noche, yo voy a preguntarle a Dios y mañana les contesto. Y dice que esa noche se le presenta a Dios el ángel del Señor y le dice: no profetice porque ese pueblo es mi pueblo, no digas nada malo en contra de ellos porque ese es mi pueblo. Al otro día sucede algo similar. Estos hombres enviados por Balac hablan y dicen: no quiere profetizar en contra. Entonces vamos a ofertarle algo más grande. Entonces él van a ver que al final, bueno, lo envían a buscar. De hecho, este profeta va hacia Balac y en medio del camino está la famosa historia de la burra sobre la cual iba y que le empieza a golpear y se le para el ángel. Después léalo en su casa, es la historia de una burra que habla. Algunos dicen: no, bueno, léalo, está en la Biblia, no es una broma. Algunos creen que solamente los perros de hoy hablan y juegan al básquet. No, en aquel entonces hay una burra que habla y de pronto dice: no, la burra no lo dejaba avanzar. Esto está en la Biblia, esto sucedió ahí. Véalo después, el libro de Números, capítulo 21, 22, 23, 24. Está el párrafo donde la mula no deja avanzar porque ve el ángel de Dios que le dice: no vas a ir a profetizar en contra del pueblo de Dios. Y finalmente él va y profetiza, pero profetiza a favor. Entonces Balac, que lo manda a buscar, dice: pero te traje para que hablaras mal, no para que hablaras bien. Pero Dios me dijo que hablara bien de este pueblo, y de hecho voy a hablar bien, y lo hace. Entonces se enoja y lo manda de vuelta: ándate. Pero aparentemente este profeta, en sus charlas con este rey, establece algo o declara algo que termina siendo producto de una situación bien difícil en el pueblo de Israel, que es el capítulo 25 que nosotros vamos a leer a continuación. Números, capítulo 25. Algunas versiones, una versión dice esto, es más o menos parecido a lo que usted va a tener en su Biblia. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor en contra de Israel. En relación a este texto que ustedes tienen ahí, Dios establece algo muy marcado en relación al pueblo de Israel, que es aquello que está declarado en Deuteronomio capítulo 23. Y quiero que me acompañen a leerlo también. Deuteronomio capítulo 23, versos 2 y 3. Algo estuvimos comentando con los varones en el retiro. Si no estuvo, se lo perdió. Y si es mujer, anótese al próximo. Deuteronomio 23. Dice el verso 2, en medio de este contexto que yo les dije recién, se establece estas leyes de parte de Dios para el pueblo. En medio de este contexto que les comenté recién, Dios le dice al pueblo, Deuteronomio 23, verso 2, no podrá entrar en la asamblea o en la presencia del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. El pueblo fue seducido por las mujeres que habitaban en aquella región, que era la región de Moab, las moabitas. Ustedes saben que Dios había marcado un pacto específico con su nación y les había dicho: ustedes son mi pueblo, ustedes son mi nación, no se van a juntar con las mujeres de otros pueblos ni de otras naciones porque ustedes son una nación santa. Yo los he apartado a ustedes para que vivan como una nación santa. Y de hecho, no solamente que las mujeres comenzaron a tener relaciones con los hijos de Dios, sino que ellos fueron llevados a la idolatría. Dice que no solamente fueron seducidos y cometieron actos sexuales aberrantes, sino que fueron llevados y se postraban delante de los dioses. Las dos peores cosas que uno puede hacer delante de Dios, los pecados sexuales, y no porque sean mejores o peores, sino que digo, producto de haber sido llevados y seducidos, terminaron en el pecado de la idolatría. Las mujeres sedujeron a los hombres y los hombres fueron, y no solamente eso, sino que dice que les nacieron hijos producto de esas relaciones, algo que Dios les había prohibido tácitamente al pueblo de Israel. No solamente que no se podían juntar, sino que mucho menos podían tener hijos con las naciones o con las mujeres de otras naciones. Entonces, sumado al problema de la idolatría fue que empezaron a nacer hijos
de las relaciones entre los hombres del pueblo de Israel con las mujeres moabitas. Y esto encendió la ira del Señor. Esto produjo ira en Dios porque dijo: yo separé a mi pueblo como una nación santa, y sin embargo ellos empezaron a tener relaciones con mujeres que no tenían que tener, porque para eso tenían las mujeres que estaban dentro del pueblo de Dios. Cuando Dios separa algo para Él, Dios es muy cuidadoso. Cuando Dios marca a alguien, una persona, esa persona tiene que entender de que Dios lo está separando para un plan específico, para una tarea específica, para un plan específico que Dios tiene para su vida. No es cualquier cosa. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, cuando Dios te marca, Dios te está marcando para una situación específica, y eso implica una responsabilidad aún mayor, porque Dios tiene cosas grandes. ¿Quién no ha recibido, o mejor dicho, cuántos han recibido palabra de parte de Dios? Creo que casi todos. En algún momento alguien nos ha hablado y nos ha dicho: Dios dice esto, o a través de su palabra. Y cuando Dios nos habla es porque nos está marcando. Dios le interesa, a Dios le interesa nuestra vida. Dios nos está diciendo: necesito algo con vos. Por consiguiente, la responsabilidad de guardar aquello que Dios te dio es mayor. Y dice la palabra que Dios dice: no entrará delante de la congregación aquel fruto de aquella relación que Él no aprobó. Lo que Dios está diciendo en ese momento es que le prohibía la entrada a los hijos, aquellos que habían nacido de la relación de un hijo de Dios con un hijo pagano. Dios le está diciendo, y es más, le establece el nombre de bastardo. No entrará bastardo delante de la congregación. El bastardo era aquel nacido en un ámbito de una relación ilegítima, aquel que nació fuera de lo que Dios estableció. Dios estableció un marco, de hecho le dio el marco legal, que es el matrimonio, y dijo: varón y hembra se unirán, serán una sola carne, y Dios deposita su bendición sobre ellos. Ahora, cuando los hijos de Dios salen del plano del propósito de Dios, comienzan a acarrear las consecuencias, ¿no? Y esto que hemos venido hablando anteriormente, o que se ha venido hablando de la pureza en el matrimonio y en los hijos y en los jóvenes y en los adolescentes, tiene que ver con que Dios nos ha separado y nos ha preparado para lo mejor. Dios quiere lo mejor. Dios no avala aquello que está fuera de su plan. Dios no avala aquello que escapa a lo que Él estableció en su palabra. Por eso hoy en día tenemos tanta gente lastimada, dañada. Hoy tenemos tanto adolescentes, jóvenes que están con sus embarazos y alejados de Dios, porque Dios le dio un marco legal a todo, y cuando nos descuidamos, el enemigo aprovecha una estrategia muy antigua, pero que sigue siendo igual de efectiva. Cuando el enemigo quiere destruir una generación, lo hace a través de afectar sexualmente a un varón y a una mujer, y él sabe que afectando el área sexual de esas personas afecta a la generación que sigue, la otra y la otra y la otra. Cuando él quiere atacar, es una estrategia muy simple. Uno pareciera decir, bueno, pero ya sucedió esto. ¿Ustedes recuerdan la historia de Moisés? Cuando Dios dijo, ok, voy a enviarles un libertador, ¿qué hizo el diablo? A través de Faraón mandó a matar a todos los niños. Dijo, por las dudas, que venga de alguno el Salvador, aquel libertador, manda a matar a todos los niños, ¿no? El diablo sabe que si los mata de chiquitos, se evita un dolor de cabeza cuando son grandes. Cuando Herodes se enteró de que venía a nacer el Salvador, ¿qué hizo? Mandó a matar a los niños. Dijo, por las dudas, vinieron los magos y me dijeron que va a venir alguien, mando a matar a todos los niños. Los mato de chiquito, me evito el dolor de cabeza de grande. El enemigo sabe que estamos en vísperas de una nueva aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento el libertador viene. Hoy, mañana, pasado, dentro de 10, 50, 100, solo Él lo sabe. Ante la duda, ¿qué hace el diablo? Afecto a las generaciones, empiezo a afectar a los niños, ¿no? Y por eso son bombardeados con muchísimas cosas, para que ellos no lleguen a conocer a Dios y no cumplan el propósito y el plan por el cual fueron llamados o vayan a nacer. Y siempre utiliza esa misma estrategia, y de hecho la va a seguir utilizando, y por eso sigue afectando a las generaciones y los hace desde chiquitos. Entonces, como iglesia tenemos que empezar a orar más aún por nuestros niños, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, porque el enemigo de una u otra manera va a tratar de impedir que el plan de Dios trazado para con ellos se cumpla. Por eso cuando se nos habla y se nos predica de la santidad, de la virginidad, de guardarnos, de cuidarnos, es porque es plan de Dios. Y Dios sabe que cuando nos alejamos un poquito de su plan, vamos a sufrir las consecuencias, y el diablo aprovecha para meterse. El pueblo de Israel entonces comenzó a decir, bueno, empezaron a tener relaciones con las mujeres que no eran del pueblo de Dios, y Dios establece una sentencia, dice, por 10 generaciones los bastardos no entrarán delante de mi presencia. Recuerdan que la Biblia dice en Éxodo 34:7
que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero fíjense que el bastardo es castigado hasta la 10ª generación, ¿no? Se ve que Dios lo considera algo peor todavía. Porque sabe Dios que cuando nos acercamos a su presencia, ustedes y yo hemos sido marcados por Él para cosas grandes. Él sabe que cuando Dios llama a alguien, esa persona va a afectar el reino de las tinieblas. De hecho, ustedes y yo estamos afectando en contra del reino de las tinieblas. Y el diablo sabe que cuando dos jovencitos llegan al matrimonio, como Dios lo estableció, es una cachetada para el reino de las tinieblas, es un golpe tremendo que se da, porque es alguien que cumplió lo establecido por Dios y alguien que va a engendrar y va a concebir un fruto del amor establecido como Dios lo manda en su palabra. Por eso trata de afectar tanto la sexualidad de los jóvenes, por eso trata de afectar tanto la sexualidad de los adolescentes. Por eso usted mira en la televisión hoy en día desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, mujeres desnudas todo el tiempo para afectar el cerebro del hombre, para afectar el cerebro de la mujer. Por eso cada vez cuesta mucho más mirar algo en la tele o en internet, porque de pronto aparece la imagen, porque sabe que si la mente de las personas es afectada, es muy probable que el enemigo utilice esa pequeña puerta para destruir todo lo que viene. Porque en el momento que marcó esa generación, es muy probable que no llegue a cumplir el plan y el propósito que Dios tenía para su vida, a menos que Dios intervenga. Entonces, Dios había marcado reglas, pautas y mandamientos sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y Él estableció su pacto con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cómo se llamaba el pacto que Dios estableció sobre el pueblo de Israel? El pacto de la circuncisión, ¿no? Dios dijo, ustedes serán mi pueblo y el pacto que vamos a hacer tiene que ver con la circuncisión. ¿Saben lo que es la circuncisión? No tengo que andar en mayores detalles, ¿no? Alguna vez lo habrán escuchado, tiene que ver con el corte. Bueno, no voy a... A ver, se lo explico con alguien. No le explico. A ver, pero me imagino que saben a qué me refiero con lo que fue el pacto de la circuncisión. Los hombres fueron circuncidados y esa era la nación separada por Dios. Era una seña física, era una marca física, pero que tenía trascendencia espiritual. Era un pueblo separado por Dios. De hecho, cuando el varón iba a tener relaciones, lo hacía con una mujer nacida bajo el pacto de Dios también. Por consiguiente, a la hora de tener relaciones, creo que habrá habido una inspección previa, y habrá dicho, sí, estás habilitado, ¿no? Y no entro en más detalles, pero, ¿no? Y la mujer, tanto y el hombre, sí, soy parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, Dios establecía su pacto y la Biblia dice que cuando el hombre, ¿no?, y la mujer se conocían, tenían relaciones, ambos eran apartados para Dios y de sus lomos, dice la palabra de Dios, que sale la semilla de bendición. Entonces el pueblo de Israel consideraba que cuando un hombre iba a engendrar un hijo, ¿no?, salía de sus lomos la bendición que Dios había establecido sobre ellos, pasaba por su órgano sexual a la hora de tener la relación, y cuando la mujer era fecundada, la simiente de esa fecundación llevaba establecido el pacto de Dios con su generación. De hecho, cuando nacían bajo la bendición de Dios, porque Dios mismo había establecido el pacto con su papá y con su mamá, y nacían con la bendición de haber nacido bajo la protección de Dios y haber sido separados por Dios, porque eran un pueblo santo, eran un pueblo apartado. Entonces ellos continuaban su generación y la que seguía bajo la protección de Dios. Entonces no era que a Dios un día dijo, bueno, a ver qué parte le cortamos, corte puede ser oreja, puede ser... No, ya sé que voy a cortar porque... No, Dios por algo hizo lo que hizo. Y el pueblo de Israel también lo entendió. Y lo entendió y ellos sabían perfectamente que eso que ellos estaban haciendo tenía trascendencia eterna, porque si bien era una señal física, era una señal natural, era también una marca espiritual. Dios estaba separando a su pueblo, y cuando Dios dijo, ustedes no se van a juntar con los demás, era porque ese pueblo separado y apartado para Dios debía mantener en las generaciones siguientes el pacto establecido por Dios. Por eso Dios se irrita tanto cuando el pueblo dice, bueno, vamos para el otro lado y empecemos a buscar mujeres en los otros ambientes, y se ve que las otras mujeres decían, bueno, no importa, pase nomás el que sigue, ¿no? Y comenzaron a tener hijos, y Dios dijo,
esto que declara en Deuteronomio 23. No va a estar permitido que aquellos que han nacido de una relación que yo no avalo puedan entrar a mi presencia. De hecho, Él dice, estos serán bastardos y por 10 generaciones ellos no entrarán delante de mi presencia. Cuando Dios declara esa palabra sobre el pueblo de Israel, y ya empezamos a entender el contexto de lo que Dios estaba diciendo, estaba dando una enseñanza bien estricta para el pueblo de Israel, diciéndoles, su sexualidad no es un juego. Acá no están permitidas las cañitas al aire. Acá no están permitidos los descuidos, porque Dios nos ha marcado y nos ha separado y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo dice alguien que está casado, pero esto también es para los solteros, esto es para los adolescentes, esto es para los jóvenes. Con Dios no está permitido el jueguito, el coquetear con el pecado, porque en algún momento el enemigo puede tocar y afectar esa área tan trascendente de mi vida y puedo estar engendrando a alguien a quien le va a costar entrar delante de la presencia de Dios, porque el fruto de esa relación prohibida por Dios era no poder entrar a la presencia de Dios. Dios no dejaba que los bastardos ingresaran delante de su presencia y lo marca diciendo, por 10 generaciones no entrarán delante del pueblo. ¿Por qué 10 generaciones? ¿Por qué está peor que cualquier otro pecado que dura hasta la tercera, que dura hasta la cuarta? ¿Por qué? Por 10. Porque estabas afectando aquel pacto que Dios había establecido con la nación. Y era como que Dios les estaba diciendo, ok, necesitan un periodo de purificación de al menos 10 generaciones para entrar nuevamente. Fíjense que para Dios no era una broma. No era, hoy nos descarriamos y estaban lindas las moabitas y bueno, salimos una noche con los vagos y cuando volvimos me enteré que a los 9 meses apareció la moabita y dijo, eso mío no es, ¿no? No, Dios dijo, no es para que ustedes anden haciendo cosas raras. Yo los he marcado, ustedes son mi pueblo, son mi nación y ustedes son separados para mí. Entonces, dice la Biblia que cuando empezaron a nacer los hijos, obviamente que ellos también querían entrar a la presencia de Dios. Pero estas 10 generaciones que Dios estableció fue el límite. Y hemos aprendido últimamente de que cada uno de nosotros, ¿no? Algunos quizás nacieron en hogares cristianos, otros probablemente no nacieron en hogares cristianos. Algunos vienen de papás con tradición católica, abuelos con tradición católica, bisabuelos con tradiciones católicas. Y usted sabe que el espíritu de bastardo, porque es un espíritu que se mete dentro de la persona cuando tiene relaciones de estas características, cuando la relación sexual es fuera del ámbito establecido por Dios, legalmente bendecido, eso engendra un espíritu de bastardo. Y el bastardo es todo aquel que ha nacido fuera de la relación establecida por Dios. Todo hijo ilícito nacido fuera de la relación que Dios establece como santa. Todo hijo que nació fuera del ámbito antes, aún probablemente es muy común el hecho de decir, bueno, si nos vamos a casar de todas maneras, démosle para adelante, ¿no? Licitemos, ¿no? Vayamos pagando unas cuotas antes, total el premio lo vamos a tener después igual, ¿no? Cuando nos casemos. ¿Y qué tiene? Si al fin y al cabo vamos a terminar, tenemos que ir practicando por las dudas. Mira si fallamos después, ¿no? Touch and go. Y acá no pasa nada. Y si no funciona, ¿no? Pero Dios no anda con juegos. Para Dios, lo blanco es blanco, lo negro es negro. O es puro o es impuro. Y cualquier relación sexual fuera de lo establecido por Dios y que produce un fruto, el fruto es un bastardo. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora no solamente de examinarnos mutuamente, sino pedir que el Espíritu Santo nos examine una y otra vez, porque como dijo recién, y la vez pasada el pastor comentaba que no sé cuántas generaciones para atrás abarcaban más así como 2000 y algo de personas antes que yo, la cantidad de generaciones que tengo tras de mí, y quién sabe, ¿no? Si mi abuelo no fue un picaflor, quién sabe si mi bisabuelo no andaba por ahí haciéndose el galán y siendo un inseminador itinerante, ¿no? Andaba por ahí. Quién sabe si mi tatarabuelo no fue un coqueto que iba de casa en casa dejando su cariño y su recuerdo, ¿no? ¿Quién de nosotros puede llegar a conocer semejante historia, ¿no? Y cada uno, yo en esta hora oro para que el Espíritu Santo comience a revelar aquello que cada uno de nosotros traemos. Porque ¿saben cuál era el resultado
de el bastardo que no podía acercarse a la presencia de Dios. Y el espíritu de bastardo tiene dos características. La primera es que es nacido bajo la ilegalidad de una relación totalmente ilícita. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda característica que tiene el espíritu bastardo es que no acepta la disciplina y no reconoce una paternidad espiritual. Una persona que tiene estas características de bastardo les cuesta mucho. Ha nacido producto de una relación ilícita sexualmente. Y cuando digo relación ilícita estoy hablando de lo que dije recién, fuera de lo establecido por Dios, fuera del marco legal que Dios le da a las relaciones sexuales. Y la segunda característica es que es una persona que le cuesta aceptar el tema de la disciplina, porque le falta su identidad en Dios, porque no nació bajo la bendición establecida por Dios y el pacto que Dios estableció con su pueblo. Entonces, ¿cómo puedo detectar si realmente hay un espíritu de bastardía en mí? Es muy fácil. Si alguien trata de pastorearte, si alguien trata de acompañarte, y acá creo que los líderes están parando sus orejitas y dicen, con razón cada vez que le quiero enseñar algo no se deja. Con razón cada vez que quiero predicarle algo le cuesta y no quiere, no, ya lo sabe todo, ¿no? Porque aquel que tiene el espíritu de bastardo le cuesta mucho recibir la paternidad y mucho menos ve a Dios como Padre. Entonces se acerca a la presencia de Dios y siente que Dios no lo acepta. Le cuesta consagrarse, empieza a acercarse a Dios y dice, bueno, ahora me pongo las pilas, ahora empiezo a orar y arranca y arranca con todas las pilas y pareciera que tiene las energizas. De pronto, al tiempo, estoy bajón, ¿no? Y se empieza a desinflar y se desinfló y se perdió, ¿no? No, nadie me visita, me parece que me dieron con mucho palo el miércoles pasado y el domingo le cuesta entrar a la presencia de Dios. Y no solamente que le cuesta entrar, sino que cuando trata de lograr su comunión fluida con Dios, no se siente aceptado. Siente que el Padre no lo ama. Siente que el Padre no lo rechaza, que el Padre lo rechaza. Siente que todos sus pecados lo alejan de Dios, por consiguiente no puede tener una comunión con Dios. Y cada vez que se acerca a Dios, ve todo su pecado así como en una larga lista y dice, Dios no me acepta, Dios no me quiere. Porque todavía mora dentro de sí el espíritu de bastardo que se ha metido, no producto de él probablemente, porque probablemente haya nacido bajo lo que Dios estableció. Pero ¿quién nos garantiza la historia de papá? ¿Quién nos garantiza la historia de nuestros abuelos? ¿Quién pone las manos en el fuego por la historia de mis bisabuelos? Maternos, paternos. Aparte pareciera como que hoy en día los malos somos nosotros, ¿no? Antes no había esto, antes todos se casaban de punta en blanco, antes, ¿no? Es como que los pecadores somos nosotros, ¿no? Porque nuestros abuelos eran todos santos, ¿no? Pero cada uno de nosotros conocemos nuestras historias. Y después, a medida que el Espíritu Santo nos va revelando, ¿no? Y va diciendo, ¿te acordás que el abuelo sabía salir seguido por las noches? A veces no volvía, ¿no? Y después me enteré que tengo un hermano se ve que se encariñó el abuelo, no sé, somos 5 hermanos, 3 por allá, 5 por el otro lado, y no le gustaba el colchón en la casa y dormía, se ve que en otro lado, porque estaban duros los resortes, entonces el abuelo no volvía. Y de pronto alguien nace con aquello que Dios considera un espíritu bastardo. Alguien que mezcló lo que es santo. Alguien que permitió que su santidad fuera marcada a causa de la desobediencia. Alguien que creyó que un poco de calor en una cama ajena no traería ninguna consecuencia. Pero Dios dice que lo que es santo es santo. Lo que es puro es puro. Con Dios no hay vuelta atrás. Dios dice esto es así o esto es así. Y cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, por cuanto ustedes no obedecieron mi pacto, no guardaron mi pacto, ustedes no van a poder entrar a la presencia de Dios. Y eso fue una marca que quedó establecida por siempre, a menos que ustedes y yo la cortemos, a menos que ustedes y yo utilicemos el ejemplo máximo que hemos tenido. Dice la Biblia que Jesús fue el que se llevó todas nuestras maldiciones. Jesús fue el que se llevó todo aquello que nos limitaba a entrar al Padre, a entrar en la presencia del Padre. De hecho, Él fue el que rasgó el velo para que ustedes y yo podamos entrar. Pero fíjense que a medida que uno va avanzando en las Escrituras, uno se da cuenta que aparece un tal
rey David, ¿no? Y el rey David tenía un papá y tenía una mamá, ¿no? Pero algo comentábamos con los hombres el sábado. ¿Recuerdan cuando viene el profeta Samuel y dice: vengo a ungir al rey que ha nacido y es uno de tus hijos? Ah, eso sabía. Vení, papá, vení. Y llama al más grande, ¿no? Este es mi hijo, este va a ser el rey. Mira la facha que tiene. Primero, fachero igual que yo, trabaja, ¿no? Hace pilates, tiene buenos hombros. No, no, este es el rey que Israel necesita, ¿no? Viene Samuel y dice: no, este no es. Ah, entonces el segundo. No, yo le tenía fe al segundo. Este pintaba bien también. Es como el otro, pero este pinta. Este tiene futuro. No, este es. No sabe cómo se pelea, es riquísimo para las piñas. Oh, es bravísimo este cómo se pelea. Ya le pegaba al hermano. Este es el rey, ¿no? Y viene Samuel y dice: sweet. No, este no es, dice. Pasa al tercero. Tampoco. Y llega al último. Che, dice: ¿no? ¿Hijos? ¿No? ¿Estos son todos? Hijo. Oh, no. Bueno, pero eso fue. No, me estoy acordando porque fue una historia complicada. ¿No? Una noche salimos con los muchachos ahí de Isaías a cuidar las ovejas. ¿No? Tengo otro, pero está cuidando las ovejitas. Pero ese, mira. Cañita al aire. Y dice Samuel: mándalo a buscar. Que venga, que él esté acá. Y lo unge, ¿no? Este es el rey. La Biblia habla de que Isaí, ¿no? La familia de Isaí no era una familia que tenía necesidades. Era una familia bien, era una familia que tenía cierta posición económica, ¿no? De hecho, si ustedes leen los capítulos anteriores y aún el libro de Ruth, donde están la familia de David, eran gente potenciada, era gente que tenía recursos. No tenía necesidad de tener ovejitas en el campo, pero producto de ser alguien, que dice el Salmo 51, verso 5, David declara: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aparentemente David sabía qué había ocurrido de su historia. Y él sabía que la historia no era muy clara, que digamos. Y de hecho su padre lo trataba como tal. Salmo 51, verso 5. Aparentemente David venía de una concepción media complicada y era considerado como un bastardo. Estaba alejado. Era como esas cosas que queremos ocultar y no queremos llevar delante de la presencia de Dios, porque sabemos que si aparece delante de la presencia de Dios o si Dios la saca a luz, es un problema para mí. Y David no lo consideraban parte de la familia del rey. Sin embargo, de ese muchacho vino el linaje del Salvador. De ese muchacho despreciado por su padre vino a nacer el Redentor. Porque Dios aún siempre nos da una oportunidad. Aunque mi padre y mi madre, dijo el mismo salmista, me abandonen y me desprecien, con todo Dios me recogerá. Y él no le estaba diciendo hipotéticamente, si algún día papá me llega a decir que no, o mi mamá me fuera. No. Él estaba convencido y tenía la certeza de que aún habiendo sufrido el abandono de sus padres, con todo Dios lo recibía. Porque Dios no mira. Es más, Samuel se lo dice, ahí en el capítulo dice: Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira tu corazón. Dios está mirando lo que tenés adentro. Y aunque tu papá se rechazó, aunque tu mamá te rechazó, aunque tu abuelo hacía esto o aquello, Dios mira tu corazón cuando dicen amén. Porque Dios sigue mirando el corazón. Aun cuando nos equivocamos, Dios sigue mirando mi corazón. Una y otra vez nos acercamos a Dios y Dios nos recibe. Pero para que la maldición fuera cortada, para que pudiésemos entrar en la presencia de Dios, no alcanzaba con que David, siendo de quien viniera el linaje de Dios, fuera una persona agradable delante de Dios. Quiero llevarlos a ustedes al libro de Mateo, el primer capítulo. Mateo 1:18. Mateo capítulo 1, verso 18. Dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. María se iba a casar con José, ¿no? Ya estaba comprometida. Todavía no estaban viviendo juntos. No es que pusimos fecha y
y nos juntamos. No, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿No? ¿Con qué esas tenemos? ¿No? Es como explicamos el otro día, ¿no? María se le aparece a José. ¿A que no sabe qué pasó? ¿No? ¿Y qué puede haber dicho José? No, yo nada que ver, yo ahí, no, conmigo no. ¿No? Yo no, dijo. María dijo, siempre estamos hablando del verso 18, estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Verso 19, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Él tomó la decisión, dijo, eso mío no es, con ese verso a mí no. No, yo puedo ser muy bueno, pero yo no me voy a tragar, ¿no? Así yo no juego más, dijo. No voy a entrar en mayores detalles, pero imagínate, siempre lo vemos a José como el carpinterito, ¿no? Siempre estaba haciendo la repisa, José, qué bueno. Él dijo, no, yo de esto no me hago cargo, esto no es cosa mía, ¿no? Pero María, vino el espíritu, ahora le llaman espíritu, ¿no? Entonces, no sé qué habrá dicho, ¿no? De hecho, él dice, lo dejamos en secreto, acá no pasó nada, ¿no? Es más, ni lo voy a hacer público, pero eso mío no es. Fue cortito. Verso 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, es decir, que no fue algo que lo estaba considerando hacer, se le apareció en sueños el ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, el rechazado, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo. Dijo, siempre lo supe, jamás dudé. Siempre confié en María, ¿no? Yo me lo imagino a José de pie, ¿no? Gordi, ¿no? ¿Qué es lo que habrán dicho? Yo te dije, no, siempre. Me hago cargo, es mío. Pero en su momento él dijo, no, eso no es mío, ¿no? Porque María concibió al Espíritu Santo, producto del Espíritu Santo, fuera de lo que Dios había establecido. Porque José no podía tener relaciones con María aún. Hasta el momento de la boda, si bien ya estaba todo preparado, ella no podía quedar embarazada, ella no podía tener relaciones. El nacimiento de Jesús fue fuera del ámbito establecido por Dios. Y esto es lo maravilloso de todo, que el mismo Salvador vino a este mundo como un bastardo. Porque para que ustedes y yo fuéramos libres de toda maldición de bastardo, necesitábamos que alguien ocupara ese lugar por nosotros. Y tan maravillosa es la obra de Jesucristo, que Él vino y nació como un rechazado, alguien que su padre no quería, y tomó ese lugar y creció sin complejos, porque muchos van a decir, bueno, por eso ahora yo no me puedo. No, Él nació y vivió una vida llena del Espíritu Santo y se crió en un hogar establecido como Dios manda. Y no solamente eso, sino que vivió en integridad y llegó a la cruz y dijo, aquí se corta la maldición del bastardo. Ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden aplaudirlo a Él? ¡Qué maravilloso! Es decir que ya no hay condenación para los que están en Él, hijos. Ya no hay condenación para los que están en Él. Porque si ustedes y yo tomamos la obra de Jesucristo en la cruz y cortamos con todo eso que probablemente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hicieron, ustedes y yo vamos a comenzar a vivir una vida en plenitud. Porque quizás uno de los motivos por los que no podemos acercarnos a Él es porque todavía a la hora de entrar delante de la presencia de Dios pesa sobre nosotros la maldición que acarreó otro, producto de tener relaciones fuera de lo establecido por Dios. Entonces nos acercamos a Dios y pareciera que nunca podemos desarrollar una comunión íntima con Dios y no sabemos por qué. Y queremos hacer lo mejor posible y hacemos todo nuestro esfuerzo y siempre llegamos a un límite, decimos hasta acá, no puedo cortar, no puedo avanzar, no puedo.
porque probablemente alguien no hizo las cosas como tenía que hacerlos en nuestras familias. Y hemos cortado quizás con muchísimas cosas. Hemos cortado con el ocultismo, hemos cortado con las maldiciones, hemos cortado quizás con los pecados de inmoralidad, pero muy pocas veces hemos cortado quizás con el espíritu de bastardo que viene de nuestras familias, porque no solamente viene de la cuarta generación. Yo puedo preguntarle a mi abuelo, a mis bisabuelos, o preguntarle a mi mamá, ¿cómo era el abuelo? O preguntarle a mi abuelo, ¿cómo era el papá del...? No. Porque algunos ni siquiera alcanzaron a conocer a Dios. Y algunos me van a decir, bueno, pero ahora me están predicando de esto. Es que como aprendimos hace unos días, Dios no va a tomar en cuenta aquello que, sobre el momento que hemos recibido luz, de ahí en adelante. Si antes no lo sabías, no te hagas problema. Porque Dios no te va a tomar en cuenta aquello que no sabías. Pero desde el momento que lo sabes, no tenés excusa. Porque si Dios trajo luz recién en estos tiempos, con algo que tiene que ver con la libertad y con el daño que provocaban las generaciones anteriores, y si recién lo pudimos entender en estos últimos años, gloria a Dios, por algo será. Conozco gente que es mayor y dice, claro, ahora predican otro evangelio. Yo fui toda la vida a la iglesia y nunca renuncié a nada y siempre viví de la mejor manera. Permitime dudarlo, porque seguramente no alcanzaste la plenitud de lo que Dios tenía para tu vida. Y de hecho esto se propaga como cualquier otro espíritu. El espíritu de bastardo se alía, de aliados, ¿no?, con otros espíritus y provoca perversiones dentro de las personas. Porque es muy común que el que viene con ese espíritu y que está ahí, que es uno de los espíritus que están como reposando en la persona, que al menos que sean confrontados, van a vivir ahí, van a estar tranquilos, no se sienten afectados, al menos que la persona diga, hoy renuncio a ese espíritu. Por mí, si es que yo sé que hice las cosas mal, o por mis padres, porque yo sé que hacían las cosas mal, o por mis abuelos, de quienes ignoro, o de mis abuelos, o hasta la 10ª generación, porque yo no quiero vivir bajo esa influencia, yo no quiero vivir bajo ese dominio, bajo esa legalidad que alguien le entregó, ¿no?, que alguien entregó en manos del diablo, por no conocer a Dios probablemente, o porque todavía no había llegado la luz de Jesucristo a sus vidas. Y yo quiero que en esta noche nos tomemos un tiempo para decirle, Señor, yo quiero regularizar mi situación. ¿Vieron como cuando ustedes van y se presentan porque nunca les llegaban las boletas a su casa y dicen, quiero regularizar mi situación, quiero ver y pedir un listado de mis deudas, porque no quiero tener deudas, aunque sea mía o aunque no sea mía. Yo no quiero llegar con deudas delante de la presencia de Dios. Y yo quiero dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en las vidas y que sea Él el que empiece a revelar, porque no tengo la menor duda de que Dios va a empezar a revelar cosas. Y aún más de uno va a decir, con razón, mis papás hacían esto, o mi mamá, yo no sabía, yo pensé que era normal, todo el mundo lo hacía, todo el mundo dijo crucifíquenlo y no, sin embargo eso no era normal. El hecho de que todo el mundo lo haga no significa que esté bien. Y hoy en día es tan común ver jóvenes que toman la sexualidad como si fuera un pasatiempo y no se dan cuenta que no están haciendo otra cosa que sembrar en ellos mismos un espíritu contrario a lo que Dios estableció, a lo que Dios marcó. Y no es porque Dios sea un Dios legalista que no le gusta que yo disfrute mi vida. Dios quiere que la disfrutes, pero en el ámbito establecido por Él y dentro de la cobertura que Él mismo te da. Una vez que hagas lo que tengas que hacer delante de Dios, dale para adelante, que Dios te bendice. Y si te da el privilegio de ser padre, nace con la bendición de haber nacido bajo el pacto que Dios estableció sobre tu vida y sobre tu familia y sobre tu esposa. Y si te da el privilegio de ser abuelo, tus hijos van a seguir con eso y tus nietos van a seguir con la bendición de haber nacido y haber sido concebidos producto de un pacto que Dios hizo con tu vida. ¿Cuántos anhelan en esta hora conseguir esa libertad en Dios? Si antes lo habían escuchado o quizás nunca lo escucharon, pero aquellos que anhelen en esta hora cortar con cualquier legalidad, yo quiero que por favor se pongan de pie. Aunque sepan o aunque no sepan, yo quiero por favor pedirles que juntos podamos orar a Dios y decirle, Señor, queremos empezar una nueva etapa. Yo oro a Dios en esta hora para que su Espíritu comience a trabajar en las vidas.
empieza a tocar los corazones y aunque empiece a traer convicción de pecado. Si en este momento hay alguien que dice, la verdad que mi sexualidad ha sido un área en la que he fallado una y otra vez. La verdad que no puedo poner las manos en el fuego por mi madre, por mi padre, porque ellos no lo consideraban pecado. De hecho se casaron y después nací yo después. Pero cualquier relación sexual fuera de lo establecido por Dios es pecado, y específicamente estas acarrean maldición. Y no me puedo acercar a Dios como pudiera o como debiera. Y me cuesta porque trato de orar a Dios, y cuando voy a orar, hoy lo puedo hacer bien, pero mañana ya me cuesta, y ya ha pasado también, y me doy cuenta que cada vez me voy enfriando. Porque Dios dijo, no entrará delante de mi presencia aquel en cuyo interior more el espíritu de bastardo. Y yo quiero que ahora te tomes un tiempo para bendecir a Dios y decirle, Señor, mostrame ahora si realmente en mi vida alguien de mis antepasados no te agradó. Y ustedes saben que puede venir por la familia cercana o quizás lejana. Pero creo que sin indagar mucho, cada uno de nosotros sabe perfectamente cómo hemos llegado y cómo hemos venido. Y en esta hora Dios ha traído luz para que podamos renunciar a aquello que nos aleja, que nos impide entrar con libertad. Yo pido en esta hora que el Espíritu Santo comience a trabajar en medio de aquellos que están tomando una decisión trascendental en sus vidas. Cortar con el espíritu de rechazo, cortar con el espíritu de bastardo, poder entrar a la presencia de Dios y decir, Señor, probablemente mis padres no hicieron lo correcto, o mis antepasados no hicieron lo correcto, pero yo hoy corto con esa maldición. Hoy me declaro un hijo de Dios, un nuevo heredero, un nuevo ciudadano del reino. Y todos aquellos que quieran renunciar en esta hora, yo quiero que lo puedan hacer y repitan después de mí con voz fuerte, con voz clara. Señor Jesús, en tu nombre yo corto con todo espíritu de bastardo. Renuncio estrictamente a toda consecuencia producto del pecado de mis padres, producto del pecado de mis abuelos, de mis bisabuelos y hasta la 10ª generación, por sus pecados de inmoralidad, por sus relaciones sexuales ilícitas. Y hoy tomo tu sacrificio en la cruz y me declaro libre del pecado de bastardo. Hoy recibo tu paternidad. Me declaro hijo de Dios, ciudadano de los cielos, coheredero con Jesucristo, para gloria del Padre. Me declaro libre y quito la legalidad que el diablo tenía sobre mi vida y que afectaba mi vida, la de mis hijos, la de mis nietos y hasta 10 generaciones y 1000 generaciones después de mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora voy a orar. Señor Jesús, en tu nombre ahora declaramos libertad en esta hora. En el nombre de Jesús me vuelvo contra todo espíritu de bastardo, contra todo espíritu de rechazo que ha estado trabajando en las vidas, y los dejo totalmente inoperantes. Cancelo toda obra de las tinieblas, toda obra de desprecio, toda obra de maldad, todo aquello que ha tenido oprimido la vida de cada uno de mis hermanos, producto del pecado de otro, producto de la desobediencia de otro. En el nombre de Jesús se va todo aquel espíritu de abandono, de desamparo, y nos declaramos hijos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que tu abrazo comience a inundarnos una vez más. Señor, que tu paternidad nos envuelva, que empecemos a tomar el modelo de Padre Celestial
y que cada uno de nosotros pueda disfrutar en plenitud todo lo que vos hiciste por cada uno de nosotros. Bendecimos esta generación, bendecimos las generaciones siguientes y aún las que vendrán mucho tiempo después, las bendecimos porque creemos que a partir de este momento se ha cortado toda maldición de bastardo que había sobre nuestras vidas. Ninguna legalidad tiene sobre nosotros. Tu palabra dice: para esto vino Jesús, para deshacer las obras de maldad, y la obra de maldad del bastardo se ha deshecho en el nombre de Jesús. Y hoy somos hijos de Dios, y nos declaramos hijos de Dios para gloria del Padre. Oh, presencia de Dios maravillosa, gracias porque podemos sentir que estás en medio nuestro, podemos sentir que hoy nos recibes como hijos tuyos. Levanta tus dos manos ahí, como aquel niño que levanta sus brazos para decirle: papá, acá estoy, alzame, no puedo. Alzame porque necesito estar en tus brazos. Hoy he vuelto a casa. Hoy soy un hijo más. Ya no soy el fruto del pecado. Ya no soy el fruto del descuido de mis padres ni de mis abuelos. No soy el resultado de una cañita al aire de nadie. Soy el resultado del plan de Dios para mi vida. Hoy el pacto de Dios ha sido establecido sobre nuestras vidas nuevamente. Hoy hemos sido marcados por Dios nuevamente para una generación gloriosa. Y si aún tenés que pedirle perdón a Dios por haber cometido pecados sexuales, decirle: Señor, hoy entrego mi sexualidad delante de ti. Señor, me declaro nuevamente hijo tuyo y arreglo todo cuenta para que el enemigo no tenga nada para decir de mí. Y bendigo mi generación, bendigo mi sexualidad y bendigo lo que viene después de mí, porque vos sos mi Dios, vos sos mi Padre, y como Padre que sos me amás y querés lo mejor para mí. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús oramos, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante quien un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Rey, y le damos gloria a Él y lo aplaudimos porque Él es nuestro Padre. Aleluya.